Funciones de texto. La primera función que encontramos en la categoría de texto es la función concatenar. La explicación es que une varios elementos de texto o numéricos en un solo dato o celda. La sintaxis de concatenar es concatenar y voy seleccionando textos o celdas para que estos valores se encuentren unidos dentro de una misma celda. Está nuestra base de datos con un nombre y apellido. El nombre Pedro Pérez. Lo que vamos a realizar es la unión de estos dos nombres en una sola celda con nuestra función concatenar. Bien, vamos a seleccionar concatenar y la función me pide un texto o varios textos. Voy a pedir el texto Pedro, punto y coma, y automáticamente el sistema, cuando coloco el símbolo punto y coma, me pide un segundo texto. Voy a decirle donde aparece Pérez. Ok, se encuentran seleccionadas ambos valores en distintas celdas y la función concatenar va a unir estos dos valores. Al hacer Enter me dice Pedro Pérez. Bien, pero ¿qué ocurre si yo quisiese utilizar o colocar o insertar un espacio entre Pedro y Pérez? Voy a abrir la celda y la función y voy a colocar comillas con la barra espaciadora de mi teclado, un espacio, vuelvo a cerrar comillas, punto y coma. Y ahora dentro de mi función tengo un texto, 2, 3 textos. Cuando realizo Enter, Pedro Pérez está dividido por un espacio. Muy bien. Ok, yo podría manipular la función y, por ejemplo, seguir añadiendo datos o información de esta misma función. Por ejemplo, voy a ingresar un guión entre comillas. Recuerde que los valores alfanuméricos, cuando escribo un valor alfanumérico como un root, por ejemplo, y lo quiero ingresar directamente en mi función, debe estar entre comillas. Solamente los valores numéricos no deben estar entre comillas. Es un tema importante. Punto y coma, y voy a insertar año 2017. Ahí está, 2017. Voy a hacer Enter y el sistema me dice que Pedro Pérez, guión 2017. La función concatenar es una función master o primaria. Significa que esta función contiene otras funciones de texto para poder lograr darle más valor al proceso de utilización de estas funciones. Función derecha. La función derecha extrae los caracteres del extremo derecho de una cadena de texto. La sintaxis es derecha, el texto y el número de caracteres que yo quiero extraer. Bien, tenemos esta pequeña palabra, dice total todos PVC, y voy a aplicar la función derecha. Igual, derecha. Lo primero que me solicita es el texto. Selecciono el texto, punto y coma, y ahora de derecha a izquierda voy a extraer los datos. Yo quiero que traiga solamente 3 caracteres. Sería la letra C, la V y la letra P. Cierro
el paréntesis, doy Enter y trae la palabra PVC, que consta de 3, en este caso, caracteres. Si yo tuviese, por ejemplo, dentro de mi escrito un espacio, el sistema reconoce un espacio también como un carácter. Si yo doy Enter, solamente extrae C y V. Bien, podría aumentar, por ejemplo, el carácter, por ejemplo, decir que traiga 6 caracteres y así poder añadir o extraer los datos que yo quisiese de un dato particular. Bien, también se encuentra la función izquierda, que es lo contrario de la función derecha. La función izquierda extrae los valores, en este caso, o caracteres del extremo izquierdo de un texto. De izquierda a derecha extrae un valor y tiene misma sintaxis que derecha. En el caso de izquierda es un texto más número de caracteres. Voy a seleccionar allí, igual izquierda, aparece la función, selecciono el texto y después el número de caracteres. Yo quiero de izquierda a derecha, por ejemplo, quiero solamente 4 caracteres o 4 letras o 4, depende de lo que contenga esta celda. Cierro paréntesis, Enter y me arroja TOTA, o en este caso la letra T o T A. Si yo tuviese también un espacio, el espacio lo considera de igual manera que un carácter. ¿Ok? Función izquierda. Continuamos. La función encontrar. Bueno, la función encontrar busca una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Es para encontrar una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Y devuelve el número de la posición inicial de la cadena hallada. ¿Ok? De la cadena hallada. Diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces la sintaxis de encontrar es el texto buscado, el que yo necesito, el texto que yo voy a buscar, ese texto buscado, y el número inicial, el cual empieza a buscar esta función encontrar. Vamos a aplicar la función encontrar. Igual encontrar, el texto buscado, por ejemplo, yo voy a buscar la letra O, que está dentro de este. Entonces para ingresar un valor de texto dentro de una función, debo abrir comillas, cerrar comillas, es el texto buscado, dentro de cuál texto, de aquí, punto y coma, y de qué momento o de qué parte de este texto o esta celda va a buscar o encontrar esta letra O. Yo lo voy a decir de la primera posición, de la posición mirando desde izquierda a derecha. De la primera posición empieza a buscar la letra O. Voy a cerrar con paréntesis, Enter. Me dice que la letra O está en la posición número 2. Si yo veo el texto, está la posición 1, 2. El cual me ha dicho la posición que se encuentra este texto que yo he comentado. Función extrae. La función extrae devuelve un número de caracteres dentro de una cadena de texto, iniciando con una posición especificada. La sintaxis extrae el texto, la posición inicial y el número de caracteres. Bien, voy a utilizar este dato, total todo 2016 mes. Voy a hacer
en esta posición la función extrae, selecciono la función extrae, voy a seleccionar el texto, punto y coma, la posición inicial que yo quiero empezar a extraer. Por ejemplo, si yo quiero la palabra todos, debería decirle al sistema cuál es esa posición. Yo tengo la posición 1 es la letra T, la posición 2 O, T, 3, A, 4, L, 5, el espacio 6, y en la posición 7 yo estoy extrayendo esta palabra datos. Entonces voy a decir la posición 7 en adelante y le voy a decir que extraiga el número de caracteres que yo quiero extraer. En este caso la palabra todos tiene 5 caracteres. Ahí está. El texto que yo necesito, la posición inicial y el número de caracteres. Al hacer enter me dice todos. Y así podría yo cambiar, por ejemplo, simplemente la posición, decirle la posición 8 y va a traer en consecuencia a los caracteres que yo le he solicitado. Yo, por ejemplo, no quiero 5, quiero 7 caracteres y me va a traer todo ese segmento de datos. Función igual. Esta función nos permite comparar dos valores y devuelve un verdadero o un falso. ¿Ok? Y la función simplemente va a comparar textos para definir si estos valores son iguales o diferentes. Si es igual este texto con este, me dice verdadero. En caso contrario, falso. Función igual. Selecciono igual el texto 1, texto 2. Simplemente dos textos para comparación. Voy a preguntar si estos textos son iguales. Enter. Me dice que son verdaderos. En este caso, son iguales. Si yo, por ejemplo, consulto ahora ese texto con el tercero, voy a hacer enter y me dice falso. Si te das cuenta, el texto es idéntico, X, Y, W, V. ¿Cuál es la diferencia? Que el texto, en este caso, es con minúscula, mayúscula y termina con minúscula, y este tiene un intercalado de minúscula con mayúscula, minúscula, mayúscula. Por ende, el sistema reconoce que ambos textos no son de iguales. Función largo. La función largo nos permite definir el número de caracteres o el largo del texto o la cadena de texto que yo puedo contener dentro de una celda. Vamos a aplicar la función largo. Igual largo. Selecciono el texto, cierro paréntesis y al aplicar enter me dice que esta celda contiene 7 caracteres. Yo podría también adicionalmente agregar 2 espacios y me contaría los espacios como un carácter. Bien, función largo. Función mayúscula o mayús. Convierte una cadena de texto en mayúscula. Vamos a aplicar. Tengo 2 cadenas de texto y para convertir estas cadenas de texto en mayúscula lo puedo utilizar con la función mayús. Voy a aplicar función mayús, la llamo, la selecciono, voy a seleccionar María del Rosario, selecciono solamente. La sintaxis me pide solamente un texto, no puedo hacer una cadena de textos o varias celdas, solamente un texto. Al aplicar enter, convierte esta cadena de texto en un valor, en este caso mayúsculo.
La función minúscula, lo contrario de la función mayúscula. Función minus convierte una cadena de texto en minúsculas. Tengo dos textos y la sintaxis es minus, aparece minux, selecciono el texto, cierro paréntesis, enter, y convierte automáticamente cualquier texto, todos a minúscula. Función non propio. Non propio pone en mayúscula las primeras letras de cada palabra de una cadena de texto y pone en minúscula todas las otras letras. ¿Ok? Non propio, texto. O sea, si yo tomo Paco Rocha, solamente vamos a tener en mayúscula la primera letra de Paco y de Rocha la primera letra, que es la letra R. Voy a seleccionar la función non propio. Solamente me permite un texto. Selecciono el texto, cierro paréntesis y arroja la primera letra en mayúscula, todas las demás en minúsculas, y en Rocha solamente la primera en mayúscula, todas las demás en minúsculas. Funciones de texto.